Hola a todos, bueno, nos volvemos a encontrar aquí en este rincón de Tricología Sabine o tricología.com como decimos nosotros, para aprender del cabello y otras cositas. Este video que vamos a hacer hoy, no sé si es un video que ya no debería hacer más o que debería hacer todas las semanas, porque el tema que vamos a tratar hoy, como lo habíamos prometido, es el tema de alisados capilares. Entonces, vamos a hablar sobre todo lo que pasa en torno a los alisados, pero sobre todo a tratar de finalmente darles suficientes argumentos para acabar con el cuento digamos, es el cuento que mucha gente inescrupulosa anda metiendo por ahí diciéndole a todo el mundo que es que todas las alisadoras tienen formol, que porque si no es con formol no se puede alisar el pelo. Entonces no, la idea es que rompamos ese mito y que sobre todo que se nos vuelva un tema de conciencia. Eso es lo más importante de este video, que tengamos plena conciencia de las implicaciones que tiene hacer alisados con formol. De eso es de lo que se trata. Vamos a ver por qué se pusieron de moda los alisados con formol y vamos a tratar de romper muchos mitos que hay en torno a eso. ¿Por qué me parece particularmente importante este video? Pues porque está bien que la persona que llega al salón de belleza a hacerse el proceso de alisado no tenga claro qué le va a pasar en su cabello. Es decir, ella confía en usted. Es como las personas que van a hacerse una cirugía estética. Usted se va a hacer una cirugía estética y usted no tiene idea de cómo se hace. Usted confía en lo que va a hacer el médico. Aquí es exactamente lo mismo. O sea, una persona que llega a hacerse un proceso de estos, un proceso de alisado, esa señora puede ser, yo qué sé, arquitecta, psicóloga, abogada, lo que ustedes quieran. Ella no tiene por qué saber qué es lo que le están metiendo allá en la cabeza, ni qué le aplican, ni cuáles son las implicaciones de la temperatura, del formol. Ella no tiene por qué saberlo. Pero es que lo más dramático de todo es que la persona en quien ella confía, que es el estilista, tampoco sabe. Entonces ahí es en donde estamos fallando y ahí es en donde yo quiero hacer mucho énfasis a través de este video. Señor estilista, si usted no sabe qué es todo esto que está utilizando, qué son los perboratos, en dónde encuentra perforatos, por qué dañan el cabello, por qué es que vuelven el pelo chicloso, si no sabe qué es el formol, para qué sirve el formol, si no sabe que eso lo está matando, pues después de este video de hoy ya lo va a saber. Entonces, una vez que usted haya entendido qué es lo que pasa, cuáles son las implicaciones, es su obligación informar al cliente. Ese es su paciente y usted tiene que explicarle qué es lo que pasa y cuáles son las implicaciones y cuáles pueden ser los efectos secundarios de un proceso, que pueden ir desde simplemente cabello seco hasta un problema muy serio de salud si le ponen un alisado con formol. O sea, muy serio de salud es cáncer, solamente eso. Entonces, a eso es a lo que quiero llegar, a hacer un llamado de atención y de reflexión con relación a eso. También que sepamos y que tengamos claro cuando alguna persona muy malintencionada, digo yo, venga a ofrecerle una crema alisadora con formol y que le diga que no, que es que todas las alisadoras tienen formol. Yo lo digo aquí sin ambajes y lo digo sin miedo también. Hombre, no se coman ese cuento. Una persona que le dice a usted que todas las alisadoras tienen formol, pues claramente es una persona que denota una de dos, o mucha ignorancia, muchísima ignorancia, o también está demostrando muy mala fe. ¿Por qué? Porque si él sabe exactamente qué es lo que pasa con el formol y aún así se lo vende a usted y para convencerlo le reafirma que es que todas tienen que tener formol, pues no es otra cosa que un bandido. Que lo único que le interesa es su plata y cero le importa su salud y no le puede decir sobre ningún pretexto que es que todas las alisadoras tienen que tener formol. O sea, la única justificación para utilizar formol en una crema alisadora es hacer un producto de muy mala calidad, barato, que se lo venden a usted bien costoso,
¿sí? Pero no tiene otra justificación. Entonces, por favor, pensemos muy bien, investiguemos. Yo siempre insisto en que hay entidades que no tienen ánimos, intereses comerciales como los podríamos tener nosotros, pero ahí pueden encontrar información valiosa. Entren a la página de la Organización Mundial de la Salud, de la Liga de Lucha contra el Cáncer, ahí encuentran información. Entonces, mucho cuidado con eso y ya saben, el que le diga que todas las alisadoras tienen formol o es muy burro o es muy bandido, una de dos. Entonces, pilas con eso. Entonces, hablar de las cremas alisadoras diciendo que todas tienen formol es desconocer la historia y desconocer a este señor que fue quien inventó la primer crema alisadora. Este señor fue el inventor del semáforo, entre otras cosas, y fue el inventor de las máscaras de gas que salvaron muchas vidas durante la guerra. Y este señor fue el que se inventó la primer crema alisadora que se hacía con hidróxido de sodio, o sea, con soda cáustica o sosa cáustica, la conocen en otros lados. Y él fue el que se inventó el primer sistema de alisado. Y adicionalmente, miren la fecha, 1877. O sea, en el siglo XVII, en 1877, finalizando el siglo XVII, ya se hablaba de alisadoras de procesos de alisado sin formol. Después, ¿qué pasó? Que ya después vino una persona más pilosa, más emprendedora, con un espíritu más comercial seguramente, que fue esta señora, Sarah Breedlove, nada más y nada menos que Madame C.J. Walker. Ella fue la que comercializó y la que popularizó este tipo de cremas alisadoras con base en lo que se había inventado ya y creó la primera empresa de productos cosméticos que hoy en día, ojalá que todos investigaran un poquitico la historia de esta señora. Hoy en día es una institución que tiene, pues primero, mucho dinero y segundo, hace obras benéficas, que hace una gran cantidad de cosas. Y ella comercializó los primeros productos para alisar el cabello sin formol, hidróxido de sodio. Y se alisaba el pelo sin formol. Entonces, sí han habido procesos previos y nada tienen que ver con el formol, ¿sí? Invitadísimos a que busquen la historia de esta señora y también los invito por ahí derechito, ahorita retomamos un poquitico este tema, a que busquen en la página de la Organización Mundial de la Salud y se den cuenta que existen 120 agentes carcinogénicos que son confirmados en humanos. ¿Qué quiere decir? Son agentes carcinogénicos que sí producen cáncer en humanos. O sea, no es que de pronto, no, sí. Y si ustedes entran en el grupo 1, en estos 120 agentes, se van a encontrar con que el que está de primeritas no es nada más y nada menos que el formaldehído. Entonces, investiguen, lean un poquitico y se van a dar cuenta que eso no se debe utilizar. ¿Para qué se ha utilizado tradicionalmente el formaldehído? Pues hombre, para preservar cadáveres, para disecar cadáveres. Para eso se ha utilizado. Y es muy chistoso porque es que esto se utiliza para hacer este tipo de operaciones de preservar cadáveres y tal. Se hacen concentraciones del 5% de formaldehído. Sus famosas cremas alisadoras le meten 37% de formaldehído. Entonces, ojo con eso. Ahora, si nosotros como estilistas no tenemos claro que una cosa es aplicar el producto, la crema alisadora aquí en la cabeza de una persona, que la señora pues eventualmente durante el proceso sí va a chuparse un poco de gases de esos, los va a aspirar y pues más el contacto que tiene aquí en el cuero cabelludo, pero es que tenga en cuenta la forma como usted está dispuesto a la hora de hacer el proceso. Usted es el que está metiendo la mayor cantidad de esos gases en su organismo. Entonces, para mis amigos estilistas, pues seamos un poco más inteligentes también y tengamos claro que, salvo que se quiera suicidar, pues hombre, usted no tiene por qué trabajar con ese tipo de procesos. Eso no tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Entonces, pilas con eso. Hablemos entonces de cuáles son las alternativas que tenemos y qué es lo que nosotros debemos tener claro. Entonces, miren, las alisadoras las vamos a empezar a clasificar por el activo que utilizan para hacer el proceso de alisado. Entonces vamos a hablar de primeritas de las queratinas alisadoras, ¿sí?
A mí me causa gracia que digan que queratina alisadora porque invito a las personas que venden cremas queratinas alisadoras con formol o a las personas que promocionan este tipo de productos, yo los invito a que nos cuenten y nos digan en dónde, en qué libro de química o cuál fue el instructor o quién fue su profesor o quién fue el mago que le enseñó que la queratina alisa. La queratina es un activo que en cosmética se utiliza como acondicionador para dar suavidad, pero eso no sirve para nada más. Entonces no le atribuyan propiedades que no tiene, como que sea queratina alisadora solamente para coger incautos y venderles un producto. Eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen este tipo de productos? Pues es un producto, un acondicionador normal, un acondicionador, un rinse, una crema de estas, a la que le meten formol hasta en 30, bueno, de hecho se han detectado más concentraciones, hasta el 37%. Y con este tipo de activos, lo que hacen básicamente en su cabello es lo mismo que veíamos en los animalitos anteriores, es disecar su cabello. Elimina el agua que tiene su cabello y produce desecación de la fibra capilar. Esa es la razón por la cual cuando se hacen este tipo de procesos, pues su cabello se vuelve así, quebradizo, el cabello perdió toda la hidratación, perdió el agua. Eso es lo que hacen este tipo de procesos. Ahora, súmele que a lo extremo que es el uso del formol, pues después le ponen también calor. El proceso lleva plancha y adicionalmente en este tipo de procesos recomiendan que mínimo 20 pasadas por cada mechón, 30 pasadas por cada mechón. Pues hombre, lo que van a hacer es literalmente tostar esos pobres pelos y esa es la razón por la cual se vuelven quebradizos. Las personas que se han hecho estos procesos o que han hecho estos procesos han detectado que estos son cabellitos. Es muy curioso porque en alguna ocasión veíamos que hay personas que cuando tienen este tipo de procesos se sientan y en las sillas que se sientan cuando se recargan, en donde le da el espaldar se quiebra el pelo y se paran y dejan ahí el reguero de pelitos. Seguro que muchas personas lo han detectado o lo han visto. Pues es porque su pelo quedó cristalizado, se parte, se va a partir, impajaritablemente se va a partir. Esa es la forma, digamos, de acción de este tipo de procesos. ¿Qué tiene de bueno? Pues nada, le desecó el pelo, se lo tornó más delgado, lo deshidrató completamente, lo volvió quebradizo y finalmente yo insisto, esto no importa, porque es que el pelo le vuelve a crecer. Es decir, en 2 años vuelve a tener 30 centímetros de cabello nuevo, tiene cabello ya sano, completamente sano, ¿cierto? Y no pasó nada. Pero es que el problema le quedó aquí adentro en sus vías nasofaríngeas. Esas sí no retoñan, esas no crecen otra vez. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Qué otro tipo de alisadoras tenemos? A ver, las pioneras de todas, las primeras cremas alisadoras, fueron las alisadoras que en el mercado se conocen como aliceres, que son productos alcalinos. Alcalinos es que tienen pHs muy altos, del orden de 12 y hasta 13.5. Los activos que se trabajan aquí en estas cremas alisadoras son hidróxido de sodio e hidróxido de calcio. Desde mi punto de vista, el problema más serio que tienen este tipo de alisadoras es que sí y solo sí deben ser aplicadas por personas que tengan experiencia en ese tema y que sean adicionalmente muy precavidas y muy responsables. ¿Por qué? Porque es que la aplicación de este tipo de productos con estos activos, hidróxido de sodio e hidróxido de calcio, pueden ocasionar daños irreversibles a nivel del cuero cabelludo. Entonces ya ahorita les voy a contar qué pasa cuando se utilizan productos con pHs tan altos. Pues que donde llegue a tener contacto con el cuero cabelludo, produce quemaduras, pues, o sea, degrada el cuero cabelludo, aquí lo van a ver, de tal manera que ocasiona este tipo de lesiones. Y aquí en este tipo de lesiones, ahí eso es una cicatriz, ahí no va a volver a salir pelo. Entonces son productos
que sí, solo sí se deben aplicar por profesionales, por personas que tengan mucha experiencia en ese tema. De otra manera, podemos ocasionar este tipo de lesiones. En el mejor de los casos, si no se tiene experiencia con esta y supongamos que no tuvimos contacto con el cuero cabelludo, le va a tumbar el pelo, literalmente le va a tumbar el pelo. Hay que ser muy precavidos con este tipo de procesos. Yo puedo decir que, pues de hecho miremos en la historia, o sea, hay personas que en su momento, pues eso era lo que se hacían, esos eran los alisados que existían en ese momento. En los 70s, en los 80s, eran ese tipo de aliceres y el inconveniente de ellos era ese, que si no se tenía cuidado con el cuero cabelludo podía producir daños severos, pero un proceso donde lo hicieran bien, pues tenía buenos resultados. Ahí está. ¿Cuál era el otro problema? Que este tipo de aliceres restringían el uso de otro proceso químico o la implementación de otro proceso químico. O sea, cuando se iban a hacer este tipo de procesos, sí, solo sí se podían hacer en cabellos naturales. Cabellos naturales. No podía estar el cabello procesado químicamente ni siquiera con tintura, muchísimo menos con una decoloración. Y adicionalmente, luego de que se hacían este proceso, tampoco se podían hacer otro proceso químico, porque el resultado era la destrucción de la fibra capilar. Eso fue lo que condenó este tipo de procesos y dio paso a que se implementaran las alisadoras con formol. ¿Por qué? Porque esto exigía cabello natural y después de eso seguía siendo cabello natural. Entonces no eran compatibles alisado y cabello rubio, por ejemplo, si se lo querían decolorar. Empezó entonces el tema de personas que decían, ay, es que yo tengo crespos, pero es que tengo decoloración y adicionalmente tengo el cabello fundido. ¿Por qué empezó a tener tanto auge el tema de las alisadoras con formol? Porque el cuento que le vendían a las personas era que, mire, no importa, si usted tiene el cabello fundido, no pasa nada. Es decir, podía tener el cabello así como esta cabulla que está aquí y tostado ese pelo y que cauchoso y que se reventaba, pero no importa, le hacemos el proceso de alisado con la queratina alisadora, o sea, con formol. ¿Por qué? Pues hombre, es que un pelo, o sea, peor de estar fundido, peor de estar chicloso, ya peor de eso no puede estar. ¿Y qué hacen? Pues lo mismo que se hacía con un cadáver, disecarlo y ya. Entonces, el cuento era, no importa si usted tiene el cabello fundido, le hacemos la queratina alisadora y le recupera el cabello. No, no era que se lo recuperara, era que se lo dejaba tieso porque lo cogía y lo tostaba en esa última forma que le había quedado y le pasaban la plancha, entonces lo que veían era un cabello liso, disecado, así tieso, y como ellos decían, ay, es que queda como plastificado porque quedaba liso y brillante, pues claro, lo habían tostado ahí. Entonces, eso fue lo que hizo que el formol tuviera después tanto auge, porque este tipo de productos, que eran los que se conocían en esa época, pues no brindaban otra opción ni de tintura ni de coloraciones, ¿sí? Eso fue lo que pasó. ¿Cuál fue la siguiente generación? La siguiente generación fueron las cremas alisadoras ácidas. Y a propósito, les digo con mucho orgullo, Laboratorio Sabine fue pionero en este tipo de productos, sobre todo en la implementación del ácido glioxílico sin carbocisteína. Un producto para el alisado que le digan, no, este no tiene formol, tiene carbocisteína. Ojo, porque la carbocisteína mezclada con ácido glioxílico producen aldehídos. Entonces, pilas con eso. Ahí vamos a ir hablando. Pero entonces, lo último en el mercado, digamos, y hasta este momento lo más sano que se conoce, son las cremas alisadoras ácidas que utilizan como activo el ácido glioxílico para hacer un liso permanente progresivo, ¿sí? Existen otro tipo de alisadoras con ácido láctico, con unos ácidos que son menos fuertes, pero no brindan ese aliso permanente progresivo. Lo único hasta el momento que tenemos para hacer en temas ácidos una alisadora permanente progresiva es el ácido glioxílico. Eso lo tenemos que tener claro.
¿Qué debemos tener claro también? Que estos son productos que en tanto no se mezclen con carbocisteína, ni, bueno, esta segunda condición sí prácticamente es imposible, ni se sometan a temperaturas por encima de 600 grados centígrados, no van a generar aldehídos. Es decir, son productos en términos generales orgánicos porque degradan en un monóxido de... o sea, degradan en agua, básicamente es vapor de agua lo que se produce después cuando se planchan este tipo de productos. El pH que manejan es de 1.7 a 2, de tal manera que nunca le va a ocasionar daño a su cabello. Si le hacen a usted un proceso con ácido glioxílico y le dicen, o usted siente después que su cabello se dañó, siempre tenga presente que no fue por el producto. Lo que le hace daño a su cabello principalmente es el calor. Si le ponen un producto de estos y le ponen la plancha a 470, lo máximo que le da la plancha, pues eso es lo que le daña realmente a usted su cabello. Entonces tengan mucha precaución con ese tipo de procesos en donde hacen más de 12 pasadas por mechón y sobre todo donde utilizan exceso de temperatura con la plancha. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Qué más debo tener claro? Que estos son procesos pues que requieren la apertura de la cutícula, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funcionan estos procesos? Piensen que esto es la cutícula de su cabello, que está formada por pequeñas escamitas de queratina. Entonces piensen que cada hojita de este taquito de papel que yo tengo aquí es una escamita de queratina. Si revisan nuestros videos anteriores, se acordarán que estas escamitas de queratina que están formando la cutícula de su cabello, es decir, la manguerita, la parte externa de su cabello, la que le da la forma a su cabello, esas escamitas están allí pegadas básicamente porque hay hidrógeno, ¿cierto? Entre ellas. Eso es lo que conocemos como el pH, el potencial de hidrógeno. Como estas escamitas están pegadas por ese hidrógeno, ¿cierto? Entonces, si su cabello es ondulado, es esto, y tiene esas escamitas ahí pegadas. Si su cabello es liso, pues es esto, y las escamitas están ahí pegadas. ¿De qué se trata hacer un proceso de alisado con una crema de alisadora ácida? Pues lo primero que vamos a hacer es una hidrólisis capilar, que no es otra cosa que, en condiciones de acidez, sometiendo mi cabello a un pH menor a 3, despego estas escamitas, ¿sí? Entonces yo tenía mi cabello ondulado y las escamitas pegadas, estaban así. Entonces si yo lo cepillo, lo que hago es reorganizarlas, pero ellas vuelven a tomar su forma que tenían. Lo que hago es, pongo un producto ácido que me va a despegar estas escamitas, y una vez que ellas estén despegadas, ¿qué pasa? Cuando yo pongo presión con la plancha aquí, y como están despegadas, se van a poder desplazar unas encima de otras, y ya, le doy una nueva forma. En eso consisten este tipo de procesos. Es la transformación de la cutícula del cabello a través de la apertura, las despego, o sea, abro las escamitas, las despego y después por presión y temperatura las pongo en esta forma. Ya, ese es el proceso de alisado. ¿Qué es importante tener claro? Que este tipo de procesos, como yo abrí la cutícula sometiendo mi cabello a un pH ácido, al final del proceso, es decir, ya cuando planché mi cabello y le di esta forma, tengo que volver a pegar estas escamitas de queratina. ¿Cómo las voy a pegar? Pues restableciendo el pH. Por eso, nuestro proceso de alisado o este tipo de procesos deben siempre ir acompañados de un producto que sea sellador de cutícula. ¿Qué es lo que va a hacer? Subir el pH a ese rango de 4,5 a 6,5, que es en donde ellas vuelven a estar pegadas. Y ya, mi cabello quedó en la nueva forma, con la cutícula pegada. Ya, ¿sí ven cómo es de sencillo? ¿Qué es lo que debo tener claro? Pues que no puedo ser brusco en el proceso. O sea, yo no puedo volver una vez que hice todo este proceso, escamitas pegadas, las despego, cepillo, plancho, ya le cambié la forma, ¿cierto? Este tipo de procesos debe ser amistoso. Yo no puedo ponerle exceso de temperatura porque voy a dañar el cabello. Nunca, nunca exceso de temperatura. Otra cosa importante también en este tipo de procesos, que cuando hagamos el proceso siempre cojamos mechones muy delgaditos, no cojamos mechones muy gruesos. ¿Por qué? Porque nos van a empezar a quedar ahí
unas curvas que no son deseables. Esto es lo recomendable en este tipo de procesos. Preguntas frecuentes, ¿no? Entonces, que si mi cabello está así, está fundido, está dañado, ¿me puedo hacer el proceso? Sí, claro que se lo puede hacer. Con nuestra crema alisadora usted tiene dos ventajas aquí. Primero, la crema alisadora es una crema que contiene Plex, tiene norespermidina dentro de su formulación, es decir, es un producto que tiene una gran cantidad de aminoácidos, pero una gran cantidad de aminoácidos que le va a aportar muchísima nutrición a este cabello, entonces indudablemente que se lo va a ayudar a restaurar, sí, pero si su cabello está así, no lo puede planchar. ¿Qué quiere decir? Pues que si no lo puede planchar, el resultado de este proceso va a ser que le va a dar una disminución de onda por ahí máximo de un 40 al 50%. No le va a dar nada más. Pero su cabello sí se va a mejorar muchísimo, le va a quedar más liso con un movimiento natural. Entonces sí se pueden hacer procesos en cabellos maltratados, pero sin planchar. Si usted utiliza plancha, va a acabar de destruir ese cabello. Recuerde que lo que hace el daño al cabello no es el producto, es el proceso, es la plancha. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Otra pregunta frecuente. Entonces, si usted me hace el proceso de alisado, ¿me da el 100% de liso? Pues eso es una pregunta que se responde con cautela. Depende. Es decir, ¿a quién le garantizo el 100% de cabello liso? A las que ya lo tienen liso. Así de fácil. Es decir, si usted tiene un cabello que en esencia es liso, pero que es que me genera mucho frizz y que es muy curioso que un porcentaje altísimo, casi que la mayoría de las personas que se hacen un proceso de alisado no lo necesitan, sino que quieren bajar volumen, que quieren quitar el frizz, ¿qué tal? Entonces, es decir, en este tipo de cabellos, claro que le garantizo el 95% en adelante, 100% de liso. ¿Por qué? Pues porque el cabello ya está liso. Pero, si resulta que mi cliente es ella, y a ella le prometieron que le iban a dar el 100% de liso, pues no, le mintieron. Si acaso va a llegar a un 80-85% de liso, pero en un cabello sano. Entonces, si tiene un cabello de estos al que le quito el 85% de la onda y lo mejor, el cabello le quedó con un movimiento natural, chévere, pues esto es un proceso supremamente exitoso. Ahora, si hablamos de este tipo de cabellos afro, y le prometen el 100% de alisado, pues no, eso no es posible, y mucho menos en un cabello sano. En este tipo de cabellos, a lo máximo que podemos aspirar es a lisos del 50 al 60%, no nos va a dar más si quiero un cabello sano. Y ahora, ojo con esto, recuerden que este tipo de cabellos, los cabellos afro, son los cabellos más delicados que existen. Son cabellos supremamente frágiles que se van a partir si los someto a temperaturas extremas. En este tipo de procesos, nunca pongamos plancha por encima de por ahí 370 grados Fahrenheit. Si utilizamos más de esa temperatura, les doy mi palabra de honor que ese cabello se va a dañar y se va a quebrar. Ahora, si a una persona que tiene un cabello de estos se hace un proceso y le digo que le doy un 50% de liso, que va a tener un cabello ondulado, con movimiento natural, brillante, sano, seguramente eso es un proceso más que satisfactorio. ¿Que queremos más liso? Pues recuerden que este es un proceso progresivo. Pues hagamos una semana después o 2 semanas después otro proceso y vamos a llegar a un liso de casi el 90%. Y lo mejor de todo, en un cabello sano. Entonces seamos muy precavidos con esto, sepamos a lo que nos comprometemos, sepamos qué podemos hacer, rompamos todos esos mitos. Y recordemos una cosa muy importante, este seminario debería ser un seminario, digo yo, de concienciación, o concientización, como quieran. Hay cosas que socialmente no están mal, ¿cierto? O sea, fumar seguramente no está mal. Pero las personas que fuman saben lo que se están poniendo ahí adentro, saben las consecuencias de fumar y asumen sus propias consecuencias.
Entonces, señor estilista, si usted sabe que lo que está utilizando es un producto que tiene formol, que usted está dispuesto a seguirlo aplicando, pues no importa, es decir, allá tú. Y siga aplicando procesos con formol y ya sabe lo que se está metiendo y ya sabe lo que le está pasando. Pero por respeto, por ética profesional, usted debería decirle a sus clientes que lo que le va a aplicar es un producto con formol y que le va a meter una sustancia carcinogénica en su organismo. Si la persona también decide aceptarlo y hace el proceso sabiendo lo que le puede pasar, pues ahí sí ya allá ustedes. Pero es su obligación hacerle caer en cuenta a las personas que el proceso puede ser un proceso que le va a ocasionar una enfermedad muy grave, cáncer, nada más. Entonces, pilas con eso, ojo con lo que hacemos y nada, a hacer procesos responsables. Por lo demás, pues nada, lo que me queda es invitarlos a que nos sigan en redes, ahí estamos en las redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, dennos un like bien chévere, compartan el video y nos seguimos viendo aquí en este rincón de Tricología Sabine. Chao.